Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Es un gusto estar acá con ustedes. Esta presentación que les voy a hacer me pareció muy interesante, especialmente ahorita, después de la experiencia de Boston. Esto es una colección tradicional que he ido armando durante muchos años y ya ha tenido en FIAP y en FIP oro grande. Entonces me parece interesante porque es del año 1910, o sea, es relativamente reciente, no es del periodo clásico ni nada, pero gracias al material que he logrado conseguir, eh, pues se ha logrado tener este nivel y me parece importante compartirla para que veamos un poquito cómo ha sido el proceso. Entonces, lo que les voy a mostrar es ya entramos ahorita en filatelia pura, pero digamos la historia un poquito. Esta es una serie que hicieron en 1910 para celebrar el centenario de nuestra independencia. La hicieron con 10 estampillas. Es impresa por la American Bank en Nueva York en su momento. Y el proceso de la presentación está mostrándolas del menor valor al mayor valor. Ya lo veremos adelante cómo es. Y es al final los acuses de recibo y los recomendados de la serie. De cada valor trato de mostrar ensayos fotográficos, dibujos, pruebas, errores, variedades múltiplos si los hay, y usos en diferentes formas, en cartas o en tarjetas postales o en remesas, libranzas, impresos, correspondencia judicial y después en destinos nacionales e internacionales. Está montada en 64 páginas dobles, ahorita van a ver el formato, y es el primer estudio o exhibición que se ha hecho, digamos, a profundidad de esta emisión. Entonces, yo lo empecé hace por ahí unos 20 años, de este proceso de este montaje. Contiene la mayor cantidad conocida de material de archivo de manos privadas y está basado en mis propios estudios y hallazgos. En unos momentos me ayudó Hugo Gogel, en otros momentos me ayudó Carlos Valenzuela, digamos, grandes coleccionistas, y en el montaje inicial que ha cambiado radicalmente, nuestro amigo Dieter Bohlen. Entonces, las estampillas. American Bank, pues sobra hacerle la presentación, es muy conocido por su calidad, la van a ver en la exhibición. Y para mí es una de las series más bonitas que se ha hecho en Colombia, también lo vamos a ver ahorita. Los archivos nos muestran que el primer contacto que tuvo el American Bank con Colombia, o Colombia con American Bank, dependiendo del orden que uno lo vea, fue en 1909 para hacer esta emisión. Y finalmente fue autorizada en el Diario Oficial en diciembre de 2 de 1909. Se imprimieron el 23 de febrero y se salieron a circulación el 20 de julio, celebrando el Día de la Independencia de Colombia. La serie fue autorizada para usar hasta el 28 de febrero, pero se conocen, y lo vamos a ver ahí, fechas hasta el año 17, e incluso hay un documento judicial del año 19. Entonces, aquí empieza el plan de lo que vamos a ver. Primero están las estampillas, y le pongo ahí que empieza la historia. Después ensayos, pruebas y muestras, espécimen de la UPU. Los valores bajos, que son del medio centavo a 20 centavos. Los valores altos, que van de 1 peso a 10 pesos. Los acuses de recibo, el recomendado, y para cerrar la historia, las tarjetas postales conmemorativas del 1910 y de la independencia. Estas son las estampillas que conforman los valores bajos. El medio centavo, que tiene a Camilo Torres, abogado pero precursor de la independencia de Colombia. Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola. Ahí están las fechas de nacimiento y muerte de ellos. Antonio Nariño, Simón Bolívar, de sobra conocido, Francisco José de Caldas y Francisco de Paula Santander. En la parte histórica no me adentro mucho porque no nos interesa, pero sí quiénes son los personajes. En los valores altos está la liberación de los esclavos, un monumento de Bolívar. Después la resignación de Bolívar y otro monumento.
José Acevedo y Gómez está en el acuse de recibo, y los Mártires de Cartagena, que tiene su historia especial, que es la ejecución de los patriotas del año 16, está en la estampilla recomendada. Entonces aquí empieza lo que es común para toda la emisión. Este es unos primeros ensayos fotográficos que son propuestos por la Perkins, firma inglesa, eh, para competir en su momento con la American Bank. Vamos a verlos ahorita más adelante, pero están todos los valores que estamos, lo que estábamos hablando ahorita, o sea, coincide con lo que pedía el gobierno colombiano, pero la serie es presentada por Perkins en el año 9. Ahí tiene algunos comentarios de los colores, aunque todas son monocromáticas. Esto, pues, lógicamente no fueron aceptados, pero pues hacen parte fundamental de la historia de esta serie. Esto es una cosa que conseguí relativamente hace poco, que son unos dibujos muy bonitos de toda la serie. Desafortunadamente no fueron los definitivos. Incluso hay algunos personajes que no se utilizaron en la serie, pero son parte del proceso y por eso están incluidos en lo que les estoy presentando. Entonces son los ensayos. Aquí lo ven un detalle, son unos dibujos hechos a mano muy, muy bonitos. El formato es un poquitico más grande que el tamaño de la estampilla, y pues esto es la única referencia que hay de ellos, porque digamos son únicos y nunca más no evolucionaron con ellos, desafortunadamente. Ahí los ven, el trabajo realmente muy bello, y está toda la serie. Digamos, esa fue la propuesta. Después viene las definitivas. Entonces aquí ya estamos hablando de lo que propuso la American Bank y que se aceptó. Están como la presentación está en inglés, pues aquí las hojas pues, que se presentan en la colección están en inglés, pues aquí está igual. Están las die proofs, está la serie. Curiosamente, en esa presentación, ustedes lo ven aquí, hay una estampilla de Venezuela, pero el resto de la serie es la de Colombia. Esto lo hacía la American para sus clientes, digámoslo así, para vender los productos. Entonces, pues seguramente usaban otras piezas para lograr ser más atractivo la presentación. Esta ya es la serie definitiva y es la que en esos momentos ha funcionado. Teóricamente todavía sigue mandando a todos los países las series a la Unión Postal Universal. Esta serie estaba en Goa y seguramente allá vendieron el archivo, no sé exactamente cómo fue el proceso, yo la compré en una subasta en Inglaterra, pero pues aquí vieron a la serie como estuvo aprobada en el año 10 y le ponían un sello de espécimen. Desafortunadamente la conseguí, no he visto una parecida. Y esta aparte, en la parte de atrás tiene que estaba en Goa. Estos son otros ensayos posteriores de la serie que también aparecieron recientemente. No están todos los valores, están el valor más bajo, que es el medio centavo, el valor más alto, que es el 10 pesos, y las de retardo y el acuse, perdón, la de recomendado y el acuse de recibo. Entonces, ahora empezamos ya con los valores bajos. ¿Qué hago yo con cada estampilla? Esta es un homenaje a Camilo Torres, como dice acá, el valor es medio centavo. Lo vamos a ver en todo el recorrido. Yo de cada valor muestro lo que tengo de importante. Entonces está el ensayo fotográfico. Normalmente esto se lo mandaban a la American Bank. La American lo recibía, le ponía sus números, sus codificaciones, ¿no? Y afortunadamente el archivo de la American salió y pues todos los países que
tuvieron estampillas con la American tuvo acceso a ese archivo. Hay algunas cosas salieron a la calle, por decirlo así, otras pasaron a manos privadas, a colecciones privadas, y otras están en algunos países todavía guardados, o los países las compraron y están, pero finalmente salieron del archivo de la América. Aquí, en ese proceso, ellos cuentan cuántas hicieron, 200.000, cuántas incineraron por errores, por lo que sea, y cuántas finalmente salieron al público. Está el proceso de la prueba, el DIPUF ya con el número asignado del American Bank, y la prueba de la cara, porque ahorita la ven la definitiva, es en 2 colores, y aquí está esto lo vamos a ver en todas las distintas valores, van a ver todo esto igualito, los Franken Proof en distintos colores. Aquí está negro, aquí está en la de la derecha está en verde oscuro, verde, y en negro hay el color definitivo. Entonces hay sin el imprint de la numeración, y aquí ya está con el imprint de la numeración, los números del DAI. Y estas ya son digamos, las pruebas definitivas sin dentar, en 2 tipos de colores, en azul, en violeta claro y en violeta oscuro. Y de aquí pasa ya a la estampilla definitiva. Entonces, en esta específicamente, entonces, segunda parte del proceso es el espécimen. Cuando salió el archivo, pues seguramente los plegos los partieron, y este fue el múltiplo más grande que quedó. Hay algunas piezas sueltas, pero digamos que este es el más grande. En esta, específicamente en esta estampilla, y en la historia de Colombia solo hay 2 casos que tienen el centro invertido. Esta del año 10 y una posteriormente del año 17 que digamos no nos atañe aquí. La del 10 es el múltiplo más grande conocido, es este bloque de 4. Hay la que tiene la imprinta de la imprint del American Bank. Curiosamente, y no tiene mucho sentido, pero pasó, hay 2 usadas, porque en principio eso no debió haber circulado. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es las falsificaciones, y por eso las muestro por lo importante, y es recortaban el centro de como esta era una estampilla común, la recortaban y lo pegaban, digamos, muy bien para hacer la falsificación invertida. No son comunes, yo tengo 2, pero digamos que trataron de hacerle la trampa, especialmente a los coleccionistas, y esta es una maravilla porque es la falsificación en una tarjeta circulada. Después de cada valor lo van a ver, tengo el bloque de 4 con el plate number, tengo un bloque con otro, con el imprint aquí, en otros casos lo van a ver en otros textos, y este es el medio centavo, voy desarrollando como cosas alrededor de eso, del tema visto desde la manera tradicional. Entonces, los errores de variedades de perforaciones, cancelaciones. Entonces traté de conseguir de cada año, tengo el 10, del 12 y el 13, seguramente habrá del 11, del 14, bueno, no sé, pero tengo de estos. Y después de poblaciones, pues Armenia, Barranquilla, Girardot, Magangué, Medellín, Popayán, Santa Marta, que hay 2 tipos diferentes. Aquí conseguí un par de bloques con cancelaciones bonitas de Honda y Pamplona, y cancelaciones especiales, curiosamente están en el reverso. No tengo muy clara la explicación, pero ahí está. Y esta es de la Hamburg American Line. Después de que tengo las estampillas usadas, paso a verlas usadas en sobres o en tarjetas o lo que sea en el proceso. Entonces aquí los tengo porque el valor era para printer matter, o sea, para 1 centavo. Entonces, debería pagar 1 centavo, pero esta, por ejemplo, circuló con medio centavo y hizo el recorrido y lo aprobaron y toda la cosa. Igual en este caso, esta sí está la tarifa completa, el medio y medio del 1. Aquí está la tarifa completa también de este uso.
perdón. Entonces, como este era el único uso que tenía esta, pues no la hay, sino, digamos, esto es lo máximo que se consigue de esta estampilla utilizada correctamente. Después pasamos al siguiente valor, repito el proceso, está el ensayo fotográfico, las pruebas en sus distintas presentaciones. Estas todas, hasta que se demuestre lo contrario, son piezas únicas porque eran las que estaban en el archivo y no hicieron sino una de cada una. De estas sí hay más de una. Las cifras yo no la tengo, la hemos buscado con Ross un poquito, tiene las de Chile, yo no tengo aquí exactamente, hicieron 3 o 4, no lo hemos encontrado ese dato. Y de la producción hicieron 606.000, incineraron por fallas o lo que sea y quedaron 574.000. Esta como la anterior pues eran emisiones muy grandes para la época, entonces la estampilla en el fondo es muy común. Vemos, para seguir con el proceso de la prueba, después las die proofs sin dentar, después está también el bloque del espécimen, tengo la parte de arriba y la parte de abajo donde está el impresor, y estos son los más grandes conocidos de las espécimen. Después un par de curiosidades, una en azul verdoso o en verde azuloso y una en azul. No está claro el por qué, ni hay más récords de ellas, entonces seguramente en el proceso de impresión, en vez de destruirlas, las mantuvieron. Después el bloque 4 el número de la orden, variedades de perforación de un lado, arriba, abajo o al otro lado, y nuevamente buscando las fechas, ¿no? El 10, el 11, el 12, el 13, no conseguí más, y por distintas poblaciones, algunos múltiplos para casos especiales, como Ibagué, Bucaramanga y Cartagena, que no son muy comunes. Después en las cancelaciones vienen las cosas curiosas, utilizada en el tren, un bisectado correctamente usado, digámoslo así, para el correo urbano, una de la Hamburg American Line, una curiosidad muy interesante para Colombia, digamos que es una cancelación de Sonsón para la época de correo departamental. En esta serie, pues es la única que se conoce y más en múltiplo. Y esta es de Bucaramanga, el segundo franqueo más grande que hay. Van a ver, el otro está acá en otra parte. Y esto es un sobre con valor declarado. El texto está aquí muy claro y acá también. Y es muy interesante y hasta ahora es el único que hemos encontrado con estas características. Después usos nuevamente en tarjetas postales, que eran, digamos, el valor correcto para lo que fueron hechas. Esta es muy curiosa con la imagen de Publicarpa, que fue la misma que se utilizó para el sello, muy bonitas. Y estas son, digamos, destinos curiosos a Estocolmo y a Bohemia y a Japón, a Osaka. Correctamente usada la tarifa de 1 centavo. Esta es otra serie de uso correcto de la tarjeta, pero, perdón, de la tarifa, pero ya aquí es en 2 centavos. Entonces, por eso aquí hay una de una y el bisectado de media, curiosamente lo hicieron más de una vez, porque el valor era 2 centavos, aquí está claramente el uso. Y esta muy filatélica porque debería ser solo 2 centavos y aquí están pagados los otros 2. Más muestras, pero digamos, para mostrar distintos destinos o distintos orígenes. Y aquí ya empiezan los sobres. Este es uso nacional, este es uso al exterior, entonces ya la tarifa cambia 5 centavos, 2, 2 y 1. Este es doble, 4 veces el porte en un uso nacional, por el peso. Por el peso. Y esta está correctamente utilizada a Ohio, los 5 centavos correspondían. Después aquí hay otros usos a Alemania, una usada a Francia, pero un origen diferente de Medellín, y muestra los dos valores, el medio y el 1 centavo. Es curioso encontrar esa mezcla.
y aquí un uso con registrado. Viene el siguiente, manteniendo el nuevo proceso, que es el siguiente valor de 2 centavos, que tiene la imagen de Antonio Nariño. Entonces está la foto original que se usó para hacer el proceso, las die proofs que tenía la American Bank guardadas, un die montado en cartón. Aquí cuántas hicieron, esta es la más abundante de todas las de los valores del 2 centavos, 1.600.000, se incineraron 6.000 y pico y quedaron 1.573. Y aquí está el die proof. Después, eh, digamos que es repetitivo, por decirlo de alguna manera, el proceso, pero va variando los valores. Consigo el espécimen, consigo aquí la parte de arriba del bloque con la numeración de orden y con el imprint del American Bank. Nuevamente las perforaciones movidas para un lado y para el otro. Y aquí empiezo con el tema de las cancelaciones, 10, 11, 12, 13, no hay 14, 15, 16, salta 17 y 19. 19 muy tardío, pero está bien usada. Y estas que son curiosas, cancelaciones del tren en el manuscrito a mano. Aquí pues distintas poblaciones, como es un valor más común y más utilizado, pues se encuentran más posibilidades de cancelaciones. Esta es una muy curiosa porque tiene doble recomendado, pero usan la misma estampilla para hacer el pago del recomendado. Usos nacionales, entonces a Tunja, de Cartagena a Bogotá. Y esta es interesante porque es la única carta conocida, usada, recomendada dentro de Colombia. Entonces esta le da, pues es bien interesante. Después están destinos internacionales, a Brasil, a Estados Unidos, a Estados Unidos, pero pagando más de la tarifa de 5 centavos, pagando 6, y esta es pagando 4, baja la tarifa. Entonces, mostrando también, digamos, errores o cosas permitidas por el correo y hicieron, pues, digamos, están bien hechas, aunque no deberían estar, porque son errores de pago menos o paga más. Bueno, después aquí mezclas con 1 centavo, 2 centavos para para distintos destinos. Aquí está, digamos, se usó mucho para Estados Unidos, pero también hay casos de esta correspondencia que la ven ustedes por todas partes de países nuestros, a Italia en su momento. Las tarjetas postales, que era la tarifa correcta de 2 centavos, también buscando diferentes destinos, Caracas, Paraguay, que no es nada común, Argentina también en la época no era nada común, y bueno, Estados Unidos, que digamos que sí es más usual. Algunas a destinos diferentes como Suiza, esta es de las primeras fechas que se conocen. Está Inglaterra, Alemania y Dinamarca. Esta es interesante porque la tarifa está correcta, pero por un error la taxaron, pero después se dieron cuenta que estaba mal, pero quedó la marca del intento de cobrar la sobretasa. Pasamos al 5 centavos, que es el siguiente valor. Aquí el mismo proceso, no varía. La cantidad que se hicieron fueron 460, sobrevivieron 442. Igual están las proofs y las piezas únicas de las proofs. El espécimen que se mantiene, he conseguido casi siempre el bloque de 8. Aquí hay una curiosidad que es este error que está impreso en el reverso. Seguramente hay más porque no, dudo mucho que no haya sido un pliego entero, pero hasta ahora no he visto más. Después, como vimos, el 10, el 11, el 2, el 14, bueno, los distintos años. Cuando consigo múltiplos me parecen que son muy atractivos, entonces los pongo aquí, Ibagué, Popayán y San Gil para el estudio de cancelaciones.
Después los usos, esto por el valor, la correspondencia judicial utiliza el 5 y el 10 centavos, doble porte y cuádruple porte o sea, tenemos aquí el sencillo, el doble y el cuádruple porte. Esto, correspondencia judicial, que era la que por peso más necesitaba este tipo de portes. Después aquí, estudio de cancelaciones también bastante completo. Algunas curiosas como para telégrafos, para correo de trenes. Aquí está la United Fruit Company para barco, Paquebot, y, y estas son Paquebot recomendadas. Esta tarjeta es con la Bolívar, es filatélica, pero pues cuadra muy bien ahí para mostrar el personaje. Usos, estos son correspondencia de los Estados Unidos, la tarifa de 5 centavos, distintos orígenes y distintos destinos. Todos con la tarifa correcta de 5 centavos. Esto continúa con, aquí pues lógicamente trato de mostrar muchas cancelaciones diferentes, es como la diferencia de los orígenes, aunque el destino es Estados Unidos. Aquí empezamos con algunas para Europa, entonces hay destinos a Francia, Italia, Suiza y Alemania. La tarifa sigue siendo correcta en los 5 centavos, entonces estas pues, son sobres muy atractivos, ¿no? En general. Siguen aquí otros portes y una recomendada, que no son muchas en la época, de esta destinada a Los Ángeles. Y aquí vienen a Europa sí eran más comunes, las recomendadas, y el valor correcto de los 5 centavos. Ahí termina ese valor y ahora viene el 10 centavos. Se repite el proceso, estas se hicieron 35.000, se incineraron 168 y quedaron 34.000. Los que hacen o les gusta el American Bank, pues han visto que hay muchas cosas muy bonitas. Esta, pues la misma prueba en negro, la misma prueba después en morado. Aquí en otros colores, y ya unas no tenían el número 10, esta ya tiene el 10, esta ya tiene el número de DAI. Esta es en color claro, en color oscuro, y está el espécimen. Cancelaciones, digamos que esto es un poco repetitivo en cada valor, pero ahí está el proceso. Estas que son muy simpáticas con cancelaciones de corazones, que lo usaban para money orders en tarjetas de parcelas. Distintas cancelaciones de tipos, y después las clásicas de 10, 11, 12, 15 y 17. Ahí hay falencias todavía para conseguir algunos. Esto ya nuevamente se utiliza más en la correspondencia judicial, porque en la normal pues es demasiado franqueo. Aquí curiosamente mezclan con otras emisiones anteriores. Seguramente les quedaban en los archivos guardadas en el almacén del juzgado. Entonces mezclaron diferentes emisiones. Esta es interesante porque tiene el recomendado, porque seguramente no había disponible, entonces decidieron utilizarlo o validarlo, una estampilla normal con el recomendado. Según todo lo que es referenciado, solo se conocen 2 sobres con esa característica. Y este es interesante, también otro recomendado dirigido a la Argentina, pero como printed matter, entonces el valor es diferente. Siguiente valor, el 20 centavos. Este tiene a Santander. Como han visto, en algunas partes conseguí la foto, no en todas está la foto, seguramente en el archivo alguien salió a la calle antes, no sé qué pasó, pero aquí tengo, incluso hay dos propuestas diferentes. Esta no se utilizó y esta es la que se utilizó con la cara mirando hacia la izquierda.
está la prueba, el espécimen, todo lo mismo. Aquí hicieron 25.000, se quemaron 158 y quedaron 24.800. El mismo proceso exactamente igual, no varío la manera de mostrar y el material que voy consiguiendo, sino que mantengo una misma línea. Cancelaciones, aquí también vuelve a ver un poquito con estrellas, distintas poblaciones, y paso a documentos. Lógicamente esto también sigue siendo solamente para paquetes pesados y para juzgados, porque este porte pues es bastante alto, de 1,10 pesos. Esto va, y esta adicionalmente paga el porte del regreso, entonces por eso es tan alto. Una carta, yo diría que bastante filatélica, además la persona que lo envía es un conocido filatelista, porque este porte de 20 centavos es muy alto, pero bueno, la carta va a Buenos Aires, pagó 4 veces la tarifa, pero ahí está. Y esta pues igual es un caso de aún más complicado, pero pues es lo que hay y mientras uno explique bien el por qué, pues es interesante mostrarlo. Ahí terminamos con los valores bajos. Ahora vienen los dos valores altos, que son 1 peso y 10 pesos. Aquí logro conseguir una pieza que no he tenido en ninguno de los otros, que es el dibujo del artista, que es muy, muy interesante. Está el ensayo fotográfico, que fue la base para hacer este dibujo. Y ya la estampilla definitiva de estas se hicieron 8.000 y se quemaron 590, quedaron 7.498. Como ven, afortunadamente todas estas piezas, las que son las únicas que se conocen de cada una de estas del archivo, pues logré conseguirlas, lo que los hace muy interesante, que estén todas en una sola, se pueda mostrar todo el proceso. Igual aquí cuando hay espécimen siempre los incluyo. El bloque superior con la numeración de la orden también está. Aquí hay una curiosidad: la estampilla no estuvo impresa completa por algún error, después se dañó y la matasellaron así dañada, seguramente no tenía más. Además, como era tanta plata, pues no querían desperdiciarla. El múltiplo más grande conocido es de una población que se llama Pasto, y seguramente también era para un correo pesado de judicial. Cancelaciones, aquí está 10, 11, 12 y salta al año 16, y distintos sitios, y esta pues que es 100% filatélico, pero pues lo único que se conoce con esa estampilla circulado, entonces pues es muy interesante por eso. Después ahí acabamos en 1 peso y viene el otro valor, que es 10 pesos, que ya en su momento pues era una fortuna. De esas se hicieron 8.000 y se incineraron 6.100, nos quedaron 1.800 estampillas, lo que le hace una estampilla muy, muy escasa en Colombia. También conseguí el dibujo, y aquí están las pruebas, y aquí es interesante porque hay distintos colores, que es curioso, pero aquí están ya las definitivas. Digamos, esta es la prueba definitiva. De esa hay un bloque de la prueba que es curioso, que no hay muchos, y está el bloque marginal con la numeración de la orden. Las variedades de las perforaciones, como he hecho en todos los otros valores, y aquí están las circuladas. Aquí, curiosamente, creo, si no me equivoco, este es el año más alto, de fecha más alta que se conoce, el año 17. Ahí acabamos, digamos, las normales. Vienen en las de acuse de recibo, que es se hicieron 8.000, se quemaron 1.180, entonces quedaron 6.800. Es una estampilla muy linda, bicolor. En esta no hay invertido, pero sí hay las pruebas pues con la cara y sin la cara utilizadas. Hubo una
curioso, no prueban un color amarillo que no salió el definitivo, la marca me parece, esa no he visto sino esta, y de esta sí se conocen 5. Las demás pruebas, nuevamente cuando consigo el bloque con el número aquí y después el bloque con el impulsor. Esta es una curiosidad porque está cancelada por detrás, seguramente para la contabilidad o algo así del archivo, le pusieron la cancelación en Bucaramanga. Poblaciones, aquí ya esto es mucho más difícil de conseguir usado, entonces, porque se usó muy poco, realmente. Y este hasta ahora es el único documento que ha sobrevivido con la estampilla del acuse de recibo en un documento enviado a Francia de Bogotá, correctamente utilizado, o sea, no es filatélico, ¿no? Está bien. Después, para terminar con esto viene el recomendado. El recomendado tiene una estampilla que fueron los fusilados españoles en Cartagena, muy polémica, entonces la estampilla duró muy poco tiempo, la quemaron, entonces de las 50.000 que hicieron, sobrevivieron 5.571, lo que le hace una estampilla muy rara, muy escasa. Los especímenes, digamos, toda la parte del proceso está aquí en esta colección. Aquí se ve un poquito el mismo, otra vez mantengo la cosa de conseguir el bloque con el texto arriba, el bloque con las guías de color. Aquí, pues, aquí me dice un poquito por qué se quemaron por un problema con la estampilla, con los españoles que se quejaron, entonces incineraron la mayoría de la emisión. Esta, curiosamente, nuevamente en Bucaramanga, la matacilaron el primer día, el 20 de julio, en el día de la emisión. Usos que son extremadamente raros, pues digamos que se conocen 4 en los censos que yo he hecho, y este es el único que se conoce de Cartagena, los otros son de otras ciudades, y este que es interesante ponerlo porque es la estampilla usada en el año 58, o sea, 50 años más tarde. Y lógicamente aquí está claro que es filatélico, pero me parecía interesante como por mostrar una curiosidad. Y ya para terminar la historia, ya vimos todo el recorrido de las estampillas, viene una serie de tarjetas postales que hicieron para conmemorar el 1910. Entonces, en una está el himno de Colombia y en la otra están los símbolos patrios, la bandera y el escudo. Todas, digamos, hechas en 1910, esta circuló. Y de estas tengo un récord de 5 conocidas, seguramente hicieron más, pero pues sobrevivieron estas que les estoy mostrando. Y con esto concluyo el recorrido y muestro pues en esta estampilla de 1910 cómo hacer una presentación y un montaje interesante para la gente que está en tradicional y sobre todo con un material, digamos, relativamente reciente porque es del año 10 y no de la época clásica ni posclásica. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ok, Entonces, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Ok, pero excelente, Santiago. muchas gracias. Ok, preguntas. Por mientras aparecen las manitos, Santiago, yo tengo una interrogante. Ah, no, ahí está primero Miguel. Miguel, haz tú primero tu pregunta. No, hacé vos primero. Ah, ok, gracias. Santiago, no me quedó muy claro por qué es que se quemaban tantas estampillas de esta emisión. ¿Por qué hacían eso? A excepción de la última, la de recomendada, Ujú. en el proceso
¿cómo se dice? De revisión del material. Ah, ya, ujú, Eh, en los archivos encontraron en el montaje, perdón, en la entrega del material, ujú, encontraron muchas defectuosas y el gobierno colombiano, digamos, muy quisquillosamente lo que no le gustaba lo quemaba. ujú, Y lógicamente el quemarlo pues no lo pagaba y era una manera en la negociación de bajarle el precio a las circunstancias, ¿no? Pero sí era una cifra muy alta, realmente sí, era, sí. ¿no? Estaban buscando una perfección que no existía y hay récords muy claros de las cantidades, más no dice el qué defectuoso era lo que le encontraban, digamos, no Ujú. dice, sino decía defectuosas, tantas se queman, defectuosas, tantas se queman. Ese es el origen. Interesante, sí, Es porque curioso, muy curioso porque, o sea, yo sé que el control de calidad de American Bank era también muy bueno. era maravilloso, sí, Sí, es muy entonces, curioso. muy curioso. Y mira otra, estos estampillas de valores altos, por ejemplo, 10 pesos, bueno, no conozco cómo era la moneda en tu país, ¿qué pagaba 10 pesos? O sea, para que Pues una casa costaba 100 pesos en la época. Ahí te contesto. O sea, los Ajá, 10 pesos no tenían ningún sentido. ok. Era de una desproporción, ¿no? Entonces tenía que ser para una cosa extremadamente pesada Ujú, o, ¿no? Es decir, no tenía sentido. Fue una cosa, yo diría que más filatélica o más por gusto que por ujú. el verdadero uso filatélico que pudiera darle, ¿no? Sí, Y por sí, eso viste que hay una usada y pues es sí. una rara. No, porque altísimo, o sea, pero eso también alguien en correos tuvo que haberlo aprobado, decir, bueno, quiero una de 10 pesos, sí. Claro, no, no, esa fue la petición aprobada por el gobierno y todo. En su momento, pues digamos que el papel no les costaba nada, entre Ujú. comillas. Pero hagamos una de 10 pesos por un valor interesante y lo hicieron sin ningún... Interesante. Y finalmente, bueno, eso que mencionaste y mostraste es un bonito ejemplo de algunas que tenían una cancelación atrás. Sí, Aquí también se hizo eso, algunas estampillas, como se manejaba el inventario y la administración de rentas, algunos pliegos, al darles vuelta, tienen el sello de la administración de rentas. Era una forma de control, de controlar su inventario, o cuando la sí, recibía alguna administración, también le colocaban atrás el fechador de cuando la recibieron, pero por lo general solo era el de la administración de rentas, algo grandecito que te sí. agarraba 4 o 5 estampillas a veces y era puramente un trámite administrativo. Sí, eso es lo interesante, es conseguirlas porque no salían al Ujú. mercado, No, digamos, no se ni ve en tan el fácil. mercado. Claro. Bueno, o cuando rompes el pliego, la pegas, no se nota Ujú, y se exacto. fue. Ok, Ujú. listo, gracias. Miguel. Santiago, muy interesante la charla, sobre todo el material que mostraste, que realmente es fabuloso. Yo me quedé Muchas maravillado gracias. las cosas que presentas. Una duda respecto a la estampilla más alta que vos dijiste que representaba el fusilamiento de los españoles. Ujú. ¿Puede ser? Sí, ¿Yo entendí? al revés. Sí, Sí, me llama la atención por el hecho de que, bueno, a ver, ese tipo de episodios hubo en toda la guerra de independencia. Acá en el país también hubo alguna vez que se habló de un levantamiento de los españoles que terminó una serie de acontecimientos luctuosos, por así decir, pero no es algo que uno representaría en una estampilla, eso me sorprende muchísimo. O sea, ¿cómo fue ese tema de que una estampilla representa el fusilamiento de los españoles? A ver, sí, no, por eso la gran polémica, porque alguien muy inteligente, así como se les ocurrió hacer el 10 pesos, que no tenía mucho sentido, se le ocurrió hacer hubo un cuadro, homenaje digamos, homenaje al momento. Entonces alguien dijo, no, pues hay que poner una estampilla, eso es lo que hay que hacer. Entonces el gobierno, digamos, la gente se criticó mucho eso y por eso decidieron, al final fue quemarla. claro. Entonces las que alcanzaron a circular y a funcionar correctamente, pues son muy pocas. Claro, porque realmente es un hecho que uno no, a ver, uno habla de la victoria, uno habla de, pero no del fusilamiento de los Sí, enemigos. sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Por eso, Es sí, por demasiado eso fuerte. fue era como una manifestación del poderío de haber logrado eso, pero pues afortunadamente no la quemaron, ¿no? Eso no ¿Y tenía, a quién se le no puede era una muy buena imagen. poner ese motivo en un sello postal? Sí, no tiene, sí, increíble, realmente. Bueno, es un tema para seguir investigando. Muchas Sí, gracias. Muy buena tu charla. gracias. Heinz.
Hola Santiago, ¿Cómo vas? sí, ya lo dijo Miguel, muy interesante tu charla. Oye, un comentario con respecto a la quema de los sellos. Eso entonces, para tenerlo claro, ocurrió en Colombia. No es que dentro del proceso se hayan dado cuenta que estaban mal impresas y las hayan destruido en la American, sino que en casa, en Colombia, eh, después de un Sí, tiempo, hicieron ese documento de incineración. exactamente. Ya. Bueno, en Chile, para hacer un contrapunto, eso se hacía cuando se desmonetizaban, o sea, dejaban de ser válidas. Ujú. Entonces ahí se hacía un arqueo, ¿no es cierto?, de lo que quedó, eh, y eso se registra y se quemaba en su oportunidad. Pero era no por no pagar la ejecución del material que se había pedido, Sí. sino que porque no iba a tener más uso. Aquí hubo Hasta, la mezcla porque al final también algunas que quedaban, digamos, en esa suma seguramente están las dos cosas, porque las que quedaban también las quemaron, ya, igualito que en ya, Chile. ok, Entonces, el resultado final es el que, por eso es que hay unas que es muy alto seguramente y los valores bajos, sobraban muchas y las incineraban, pero ya habían hecho también la primera parte, o sea, hay una mezcla de las dos cosas, curiosamente, que no es usual. claro, Que la calidad, como decía alguien, era de la American era maravillosa, no sí. tenía mucho sentido. Si tú viste, hay algo que muestro que ahí están desfasadas a la izquierda, a la derecha, el dentado, no sé qué, pero no era usual. Entonces No, esa eso decisión era de... bastante normal en esa época, ¿Mm? porque digamos, el sistema de dentado no era con una plancha completa, sino que era por líneas, digamos, entonces Sí, se desfasaba. era artesanal, sí, sí, correcto. Claro. Ahora, otro comentario, el hecho de que tenga dos numeraciones la plancha, Ujú. digamos, el cuño, el primer número, que era un C con tres números normalmente, era el cuño original del año 10. En cambio, los otros, que en algunos incluso están manuscritos, ¿no es cierto?, abajo a la Sí, izquierda o derecha, con el nuevo número, esa renumeración fue el año 24 claro, claro, y fue por decisión de la empresa para enumerar todo su material, no solo las estampillas, sino que las viñetas y todos los grabados que habían producido en su historia, correcto, digamos. correcto. Sí, Sí. Una pregunta. En algunos sobres y también en algunas estampillas sueltas, aparte del matasellos de localidad con la fecha, había unos círculos concéntricos más chiquititos, como de 4 o 5 círculos, que eran como mudos. ¿Eso había un sentido o había una reglamentación al respecto? esa era parte de la cancelación. Entonces estaba la cancelación circular normal y al lado estaba este elemento en algunas. Entonces, a ver, Como doble, ¿ah? Digo, como no, matasello doble. sí, pero estaba Ah, incluido, digámoslo así. en, Entonces, en un, en ese, un, en un estampado. sí, exactamente. Ah, Entonces ese sello, a veces cogía la estampilla o cogía el sobre o lo que era, entonces a veces está o en la estampilla o en el pecho. A veces no siempre está, no está completo, digámoslo siempre, ¿no? Sino que sí. tomaba una parte de la otra. En algunas poblaciones existía eso. El killer cancellation, pues el anulando. Ajá. Muchas gracias. No, señor. Manuel, Bueno, Santiago, como siempre, muy, muy interesante y muy vistoso el material. Yo solamente tengo una pequeña percepción desde el punto de vista histórico en cuanto a esa estampilla que se llama comúnmente aquí los fusilados. Sí, Eh, Tenemos que recordar que Colombia, digamos que se independizó de España finalmente en 1821. Pero esas relaciones, digamos, intergubernamentales quedaron muy deterioradas y tan solo hacia 1880, más o menos, o un poco antes, por ahí por esos lados,
se vino a restablecer las relaciones diplomáticas entre España y Colombia. Correcto. Y estamos hablando de un poquito más, como 60 años. Ujú. Entonces no había relaciones, todo el comercio y las cosas se hacía vía Inglaterra. Entonces, para 1910, cuando se quiere conmemorar los 100 años de la independencia, pues había todavía sentimientos en contra de España y de su dominación. Entonces, Claro. a alguien se le ocurrió hacer porque esa imagen pertenece a un cuadro muy famoso y hay toda una historia detrás de eso. El hecho es que la embajada o la embajada de España en Colombia, cuando salió esa emisión, hizo una protesta muy fuerte Correcto. en contra de esa emisión, pues porque es una imagen bastante agresiva, digamos, para la relación entre los dos países. Y el gobierno colombiano decidió retirar la emisión, pero Correcto. algunas estampillas lograron salir al mercado bueno, hay algunas inclusive que aparecen registradas como Muestra Santiago y hay otras que realmente fueron circuladas antes de que ese decreto o esa, digamos, suspensión de la emisión Hiciera se efecto. Ajá. diera lugar. Sí. Entonces, por eso históricamente no hay mucha diferencia, o sea que en 30 años todavía seguía a partir de, digamos, no me acuerdo exactamente, pero digamos 1880, cuando se restableció la diplomacia entre los dos países, pues había todavía muchos sentimientos en contra de esa dominación de los españoles. Entonces, Todavía hay eh, rezagos. sí, digamos que esa fue como Motivo, para claro. mí, pues el motivo y la explicación. 100% así es, tal cual. Bien explicado por ti, pero exactamente eso es. Correcto. Santiago, una preguntita adicional. La propuesta que mostraste al principio de Perkins y Bacon, ¿se sabe por qué no la aceptaron? ¿Qué objeción hubo? ¿O no hay registro de por qué la No, negativa? no, no. Me imagino que por dinero la American ganó era más barata, seguramente. Ya. ¿No? Seguramente. Ah, ok. Normalmente se hacía un concurso Ujú. Ah, ya. y, Haber y, sido ah, y, oportunidad también, ¿no? y ¿qué es lo que pasaba? Que cada empresa, la American y las inglesas, tenían cada una un representante en el país y ese quería ganarse el concurso, ¿no? Ujú, Porque era un contrato interesante. ujú. Y Claro, ahí se producían las peleas entre las distintas compañías. claro. Ah, ya. Gracias. Ok. No miro manos en alto, así que nuevamente, Santiago, muchísimas gracias. Muy interesante Mauricio, la pregunta. perdón, Ah, perdón. no encontré la mano, Ah, así que ok, lo levanto Boris, yo. Ah, adelante, ok. bueno, bueno. Ahí está. Boris, Boris, Buscando adelante. la mano con el mouse no lo encuentro, soy yo. abajo, Ok, ok. abajo. Abajito en reacciones, pero Reacciones. perfecto, dale, Sí, adelante. sí, siempre se me enreda esto. Ok. Santiago, muchas gracias, fantástico por tu colección y todo lo que explicas. Estaba escarbando en mi archivo, encontré un sobre, nada más lo que tengo, una de 5 centavos, así que bueno, ahí voy. Yo quería comentarte algo cuando me estabas mostrando, digamos, las circuladas Ujú. y especial aquellas de medio centavo. Yo estaba revisando aquí en mi archivo de tarifas y resulta que para el correo interior, para la fecha que tú ponías, 1910, etcétera, tengo que tarjeta sencilla era 1 centavo y por cada 15 gramos al interior era 2 centavos. Y para el exterior era 5 centavos y la tarjeta postal sencilla 2 centavos. Entonces, ese de medio centavo, el único que veo, la única tarifa que veo aquí que podía, digamos, usarse era la de impresos, que pagaba al correo interior sin medio centavo por cada 50 gramos. Pero de resto, no le veo mucho sentido. Pero yo vi tarjetas tuyas solo con medio centavo que corrieron. ¿Me confirma si era interior o exterior esas tarjetas que tú mostraste ahí? Lo que está diciendo es correcto todo. Entonces, ¿qué pasaba? Hay dos variables. Uno, que los que acaba de
de nombrar agencias, los vendedores eran muy hábiles. Entonces le decían, vea, pero usted de pronto tiene que usar la tarifa 1,5, no sé qué, haga la estampilla de medio. Entonces le vendían el medio como una opción y el tipo del correo decía, sabe que tiene razón porque si no nos toca cortarla. Le vendían la idea y entonces el medio funcionaba. Después aparecen los filatelistas que siempre han estado vigentes. Entonces hay cosas que están circuladas con medio centavo que no deberían, porque esa tarifa no existía sola, era como tú lo viste, 1 centavo era la mínima. Pero Claro. lógicamente para ciertas cosas podía costar 1,5 centavos o después 2,5, entonces el medio lo usaban para completar ciertas tarifas, ¿no? Pero oficialmente el medio no servía para nada solo, no cubría ninguna Aquí, tarifa. aquí yo hago una pregunta y no solo enfocado a Colombia, sino general, porque he visto que hay veces que hay cartas que circulan muy bien, tienen todos sus matasellos de salida y de llegada, pero que no cubren la tarifa y tampoco pagan multa. Ujú, Entonces yo digo, ¿fue confabulación con el funcionario de correo que permitió recibir? Porque yo sé que en una época corría el correo a debe o pago parcial, pero ya para ujú. 1900 y algo, creo que eso ya no funcionaba. Claro. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues la confabulación es la única la explicación. Que uno iba y iba donde el amigo cartero le decía, no, póngamela, no, póngamela así. Y si Ujú, no llega, no es Claro, problema suyo, es problema mío, que ya me la paran o me cobran más, o no sé qué. No era frecuente, claro. pues seguramente pasaba, ¿no? Seguramente sí. Ahora, a mí, digamos, saliéndome de lo que estás hablando, pero estando una cosa que me gustaría mucho, entre los que están aquí, que todos son grandes coleccionistas y expositores, es cómo con un material relativamente reciente, 1910, vieron las emisiones son altas, las cantidades que se hacen ujú, y todo, lograr llegar en la clase, digamos, en competencia, ujú, a sacar un oro grande, y ustedes ven el material, a excepción de, digamos, los dibujos únicos, ¿sabes? Porque es importante, es un material relativamente común, pero parte del éxito, digámoslo así, que es lo que quiero que quede ahí para los que están montando colecciones, es cómo hacer el recorrido claro y comercial, entre comillas, uno vender el producto para que el juez o los jueces les llame la atención. Con cosas muy sencillas, pero que está una explicación clara, está un proceso secuencial muy correcto, tiene un comienzo, tiene un final, y eso es lo que, digamos, el reglamento pide, ¿no? Entonces, ujú, por eso me parecía importante meterle un poquito de énfasis ya al final en ese tema de la presentación, lo importante que es para una buena medalla o un buen premio en cualquier clase, ¿no? ujú. En este caso tradicional. No Perfecto. siempre el peso es lo que cuenta, sino la historia como la quieres vender. Ujú, Sí, sí, sí. Aquí el mercadeo es fundamental, ¿no? Saber uno vender su producto que tenga éxito, ¿no? ujú, Correcto. Porque si tú sumas el valor de la colección, si la fueras a vender mañana, pues puede ser muy bajito, porque tú coges, digamos, las piezas únicas y las vendes a 1,000, me estoy inventando una cifra. Entonces vendiste en 15,000 todas las joyas. Y después lo demás es bobaditas. Y con todo eso logras hacer una cosa muy buena. ujú, O sea, no es un problema de que las grandes colecciones o las colecciones de oro grande son de multimillonarios y no. Aquí está una cosa muy sencilla, de un material muy reciente, eh, bien montado, bien explicado y, y funciona, ¿no? Entonces, eso me parece clave para la gente que está tratando de armar colecciones que tengan eso como claro. Pues hay un ejemplo muy sencillo, que ha funcionado muy bien. Por eso quería también llamar la atención sobre eso, ¿no? Perfecto. Gracias, Santiago. Con mucho gusto, gracias a ti. Miguel. Bueno, Santiago, con todo lo que dijiste, hay muchas cosas que yo puedo decir. Primero, una colección muy reciente, yo no diría que no es tan reciente. Ujú, 1910 no me parece tan reciente. No es clásico, pero tampoco es filatelia moderna. De acuerdo. Me parece que está en un nivel interesante. Segundo, si no vale nada, yo te la compro. Es una bueno.
Eh, eh, Oro Grande y bueno, la verdad que te felicito si sacaste Oro Grande, no sé si nacional o internacional, pero me gustaría que me lo aclares si fue en uno o en otro nivel, pero de todas maneras, lo que mostraste de toda la evolución de archivo es fabuloso, o sea, no es tan fácil conseguir ese material que vaya mostrando la evolución de cómo se fue armando el sello. Entonces me parece que tu colección tiene cosas muy valiosas desde ese punto de vista. Ese es mi comentario. No, A ver, no, Miguel, estoy contigo. Lo que pasa es que a lo que voy yo es que uno está acostumbrado en las FIP. Esta tiene oro grande FIP 3 veces, esta bueno. colección. Bueno, yo la muestro mucho en Estados Unidos y allá tiene, creo que son 17 oros grandes ya, o sea, tiene un buen prontuario, digámoslo así. Pero a lo que trato de decir un poquito es, si tú ves vas y haces un recorrido ahorita en Boston o cualquiera de las grandes exposiciones, tú ves que el material importante de las tradicionales son las primeras emisiones de los países, o la Ujú. segunda, digamos, ¿sí? Y digamos, esas son las que compiten entre ellas, y ahí tú ves los grandes oros y los grandes premios y todas las cosas. Entonces esto ya se sale de ese frente, Colombia en 1859, estos son 50 años más tarde, que es esta emisión. Lógicamente está 100 años antes, ahora estamos 100 años después. Entonces, digamos que está en un punto intermedio, pero hay una parte muy importante ahí hay material bueno, sin lugar a dudas, cosas únicas y todo, pero lo que trato de vender en esta charla es que el mercadeo en el montaje es muy importante, o sea, saber vender lo que uno está mostrando. No, No es eso es solo, claro. Sí, sí. ¿sí? Ese es el éxito yo tengo otra del año 17 que la mostraré, vamos a poner espacio en la oficina. Exactamente, esta es hecha, la otra es hecha por Perkins, exactamente el mismo proceso, y también ya tiene oro grande en FIP, ¿no? Entonces, claro, hacerlo es una serie del 50 al 40 es mucho más difícil. El 10 ya está, como tú dices, está en el límite, ¿no? Ya está saliendo de clásico pues a otras instancias. Pero era eso, se puede hacer algo muy, muy agradable, muy bien montado, con mucho, ¿no? Viste que yo no tengo muchos textos. A mí me gusta la cosa muy puntual de las cosas, sin ir en mucho. No es un libro, el libro lo hacemos en otra cosa. Entonces, era eso, un poquito el enfoque de la charla, que la gente vea que se puede hacer con cosas relativamente recientes, Ujú. por partir del año 10, ¿no? Mm. Pero sí, tengo todo el material que hay. La verdad es que sí ha acaparado un poquito todo lo que hay. Excelente, muy linda colección. Muchas Realmente. gracias. Muchas gracias. Solo como para darle aporte a responderle a Boris a tu pregunta de si en nuestros países cartas con deficiencia de porte que se iban sin ser tasadas. En el caso de Honduras, te puedo decir que hasta los años 60, 1960, habían negocios que mandaban al conserje con un montón de cartas. O sea, tal vez la primera y la segunda sí tenían todo el porte, pero las de adentro llegaban con el montón. O decían, usted solo póngale 10 centavos, ya no era 10 centavos la tarifa, era 12 o 24, usted póngale 10. Ya ahí los conserjes y se iban las cartas. Ya después me dicen que llegaba el conserje, no, señor, mire, es que ahora en el correo ya están revisando y hay que ponerle la tarifa completa, pero Se acabó el ambiente familiar, se mejor acabó dicho. el ambiente familiar, sí. Esa es una. Y la otra, Miguel, tu observación de esa estampilla del fusilamiento, aunque esta no tuvo la objeción como la que nos contó Emanuel, que la Embajada Española objetó por esa imagen, pero les voy a mostrar algo de mi país que es algo macabro, pero y salió y ahí está. Eh, ahí Vamos a hacer está. una temática, Mira, mire, que está el asesinato de Lincoln y le están Sí, disparando. O sea, No, no, ese no, está más. no, eso no se puede creer. Esa no se puede creer. Esa se le ocurre a ustedes nada más. Impresionante. era la vida de Lincoln, pero parte de la vida de Lincoln es cómo acabó la vida de Lincoln, ¿verdad? Claro. Entonces, el No, no, asesinato no. de Vamos a Lincoln. hacer una temática que sea
estampillas macabras. Ok, ahí está. Es que apuntea, es que apuntea. Y hay dos No, valores. Este inicio era un no, valor esa es bajito y uno más increíble. altito. Claro, Pero, No la conocía, no la conocía esa. pero tenemos no, eso. esa es genial, esa es genial. Y hay, No, hay cuatro en realidad. Dos de la serie ordinaria aérea y dos oficiales. Así que ya Ok. son cuatro. impresionante, es impresionante. Qué bárbaro. No, no, hay cosas que son Ese- espectaculares. ok. Bueno. Vamos a ver. No miro manos en alto. ¿Y sí? Ok. Entonces nuevamente Santiago. Felicidades. Muy interesante la charla como siempre. Gracias. A ustedes muchas gracias, Y muy gracias amable. a Una todos noche por muy estar interesante, aquí. oye, realmente muy linda la Sí, sí. colección. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Gusto Muy verlos. bien, se gusto verles. Igual, Lo mismo, gracias a todos gracias. por estar aquí.